filósofo contemporáneo. Necesito que averigüe su vida, sus principales aportes y su pensamiento. Pues está bien, jefe, lo voy a hacer. No se preocupe. Para esta semana, por favor. Ya, hasta luego. Hasta luego. Oh, no, tengo que hacer este trabajo y tengo bastantes trabajos por hacer y no conozco acerca de un filósofo contemporáneo. Bueno, buscaré en internet. No hay mucha información, tendré que ir a la biblioteca. Karl Popper, nacido en Viena, fue hijo del abogado protestante Simon Zygmunt Karl Popper y de su esposa protestante Jenny Schiff, quienes eran descendientes de familiares de religión judía. Popper mismo se caracterizaba como agnóstico. En el borrador de su autobiografía escribió una frase durísima: "Inicialmente me opuse al sionismo porque yo estaba contra toda forma de nacionalismo, pero nunca creí que los sionistas se volvieran racistas. Esto me hace sentir vergüenza de mi origen, pues me siento responsable de las acciones de los nacionalistas israelíes". Estaban en su casa acompañado con sus padres y su querido abuelo, pero luego el pequeño Karl fue con su abuelo, quien estaba en su biblioteca. Su abuelo paterno tenía una formidable biblioteca en la que él, desde niño, contraería la pasión de la lectura. Nunca se consoló de haber tenido que venderla cuando se desplomaron las finanzas de su familia, que durante su infancia había sido muy próspera. Cuando Karl Popper comenzó sus estudios universitarios en la década del 1920, la escena política estaba dominada efímeramente por la izquierda política en Viena. Florecía entonces la llamada Viena Roja. También Popper, interesado principalmente en la pedagogía política, se implicó en este movimiento e ingresó en las Juventudes Socialistas. Tras presentar en 1928 una tesis doctoral fuertemente matemática dirigida por el psicólogo y lingüista Karl Buller, Popper adquirió en 1929 la capacitación para dar lecciones universitarias de matemáticas y física. En estos años tomó contacto con el llamado Círculo de Viena. Con este, Popper cuestionó siempre algunos de los postulados más significativos de este grupo de pensadores, lo que dificultó su integración en él. En cualquier caso, el círculo se vio influido por la fundamentada crítica de Popper y de hecho la lógica de la investigación científica, principal contribución de Popper a la teoría de la ciencia. Apareció por primera vez en una serie de publicaciones del propio círculo vienés, a pesar de que contenía una moderada crítica al positivismo de esta comunidad de filósofos. La obra fue recibida como fruto de las discusiones del círculo, lo que llevó a muchos a calificar equivocadamente a Popper como positivista. El ascenso del nacionalsocialismo en Austria llevó finalmente a la disolución del Círculo de Viena. En 1936 su fundador Moritz Schlick fue asesinado por un estudiante. En 1937, tras la toma del poder por los partidarios de Hitler, Popper, ante la amenazante situación política, se exilió en Nueva Zelanda, tras intentar en vano emigrar varias veces a Estados Unidos y Reino Unido. Tras la guerra en 1946, Popper ingresó como profesor de filosofía en la London School of Economics and Political Science. En 1969 se retiró de la vida académica activa y pasó a la categoría de profesor emérito, a pesar de lo cual continuó publicando hasta su muerte. Algunos conocidos discípulos de Popper fueron Hans Albert, Imre Lakatos y Paul Feyerabend. Los logros filosóficos de Karl Popper le valieron numerosos reconocimientos, tales como ser nombrado caballero por la reina Isabel II de Reino Unido en 1969. Recibió la insignia de compañero de honor en 1982, el premio Lippincott de la Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas y el premio Sonning. Fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin, una comunidad de estudios fundada por Hayek para promover una agenda política liberal, así como de la Royal Society de Londres, con el rango de miembro, y de la Academia Internacional de la Ciencia. Entre otras, cultivó la amistad del canciller alemán Helmut Schmidt. Karl Popper murió el 17 de septiembre de 1994 en East Croydon, Londres.
Pensamiento filosófico. Es importante señalar que el criterio de demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino solo sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o, por el contrario, se sitúa en el campo más especulativo de la metafísica. Para Popper, una proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarla, independientemente de que salgan airosas o no de dichos ensayos. En este punto, Popper discrepa intencionadamente del programa positivista, que establecía una distinción entre proposiciones contrastables, tales como hoy llueve, y aquella que, según los positivistas, no son más que abusos del lenguaje y carecen de sentido. Por ejemplo, Dios existe. Para Popper, este último tipo de proposiciones sí tiene sentido, y resulta legítimo discutir sobre ellas, pero han de ser distinguidas y separadas de la ciencia. Su criterio de demarcación le trajo sin querer un conflicto en Ludwig Wittgenstein, el cual también sostenía que era preciso distinguir entre proposiciones con sentido y las que no lo tienen. El criterio de distinción para Wittgenstein era el del significado. Solamente las proposiciones científicas tenían significado, mientras que las que no lo tenían eran pura metafísica. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. El falsacionismo es uno de los pilares del método científico.